días, respetados jurados, profesores y colegas. Somos Sergio Díaz y quien les habla Alejandro Mora, y a continuación vamos a presentarles los resultados de nuestra investigación, cuyo informe final titulamos Análisis sobre la necesidad de una nueva regulación sobre celebración, aprobación, perfeccionamiento, suspensión y terminación de tratados para el ordenamiento jurídico colombiano. Siguiente, por favor. Cada año, cientos de tratados de diferente naturaleza son celebrados por los estados y las organizaciones internacionales. Colombia, por ejemplo, para el año 2023 suscribió un total de 54 de estos instrumentos. Los tratados son entonces la fuente principal del derecho internacional. Gracias a esto se ha logrado establecer reglas de interacción claras que permiten a los estados actuar de manera concertada para dar solución a problemas comunes, desde el establecimiento de sistemas de protección de derechos humanos hasta la lucha contra el cambio climático. Un tratado siempre ha estado en el corazón de las iniciativas multilaterales, regionales y bilaterales. Sin embargo, los tratados requieren de normas internas para ser operativos. De ahí que los ordenamientos jurídicos nacionales suelen contar con un marco normativo que regula las competencias y los procedimientos respecto a la celebración, aprobación, perfeccionamiento, suspensión y terminación de esos instrumentos. Así pues, este trabajo de investigación nace de nuestro interés en ahondar estas importantes herramientas del derecho internacional. Interés que no es casual, porque viene de nuestra relación por varios años con el derecho de los tratados, toda vez que hemos sido funcionarios de la Oficina de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la dependencia de Colombia que se encarga de la gestión de todos los tratados suscritos por el país. Esta labor, siguiente por favor, nos hizo partir de ciertas sospechas al momento de plantear esta investigación. Por ejemplo, preveíamos que el ordenamiento jurídico colombiano no cuenta actualmente con una normativa suficiente en lo que respecta a las competencias y procedimientos sobre tratados. Asimismo, también estimábamos que esta situación parece estar dificultando utilizar estos instrumentos como una herramienta estratégica para el desarrollo de la política exterior colombiana. En ese sentido, el presente trabajo de investigación buscó dar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los vacíos que tiene el ordenamiento jurídico colombiano en materia de competencias y procedimientos internos sobre tratados? Siguiente, por favor. A efectos de dar respuesta a esta pregunta, el trabajo desarrolla tres objetivos específicos, los cuales se alinean con los tres capítulos del informe final de investigación que fue previamente remitido. El primero de esos objetivos se circunscribe a ofrecer una fundamentación conceptual que le permite al lector entender a los tratados como una fuente de derecho internacional y a su vez entender la interacción de ese derecho, del derecho internacional, con el derecho interno de los estados, particularizando la posición que sobre el particular ha desarrollado la Corte Constitucional. Ahora, el segundo objetivo específico, que es el más grande, buscó presentar un diagnóstico sobre la regulación y la práctica en Colombia en materia de tratados a partir de dos esfuerzos. El primero, una revisión exhaustiva de disposiciones constitucionales, legales, administrativas y jurisprudenciales, así como sobre la práctica en materia de celebración, aprobación, perfeccionamiento, suspensión y terminación de tratados. Y un segundo esfuerzo consistente en la aplicación de una encuesta a jefes de dependencias de asuntos internacionales de las diferentes entidades del gobierno central, en la que se buscó identificar la percepción de esas personas, de esos funcionarios, sobre las deficiencias regulativas que existen en materia de tratados. En lo que respecta a la consecución de este segundo objetivo, nos gustaría destacar que este diagnóstico obra como un producto que da una visión panorámica sobre la normativa y la práctica en Colombia y que, con base en nuestra revisión bibliográfica, no obraba recogido hasta el momento en ningún documento. Y por último, el tercer objetivo específico consistió en hacer un examen comparado de la regulación de 4 países, España, México, Perú y Estados Unidos, sobre tratados. Esos 4 casos fueron elegidos porque identificamos que estos países condensaban en instrumentos particulares asuntos sobre competencias y procedimientos sobre tratados, o bien tenían instituciones jurídicas o avances jurídicos que de un modo u otro podrían ser emulados en un futuro para una nueva normativa colombiana en la materia. A continuación, Sergio entonces otorgará un recuento de los hallazgos particulares de este trabajo de investigación que apuntan a la necesidad de una nueva normativa sobre tratados en el país.
Gracias, Alejo. Bueno, como Alejandro les venía contando, yo les voy a hablar un poquito de los hallazgos que encontramos al hacer el diagnóstico, al analizar el diagnóstico específicamente, y quiero comenzar diciéndoles que nosotros nos llevamos una sorpresa bastante grande cuando comenzamos a analizar los resultados del diagnóstico que habíamos hecho. Primero les voy a contar específicamente los hallazgos y después ya las conclusiones puntuales a las que llegamos. Para eso lo vamos a dividir en 4 puntos, que son las cuatro categorías que decidimos utilizar sobre la vida de los tratados, que son celebración, aprobación interna, perfeccionamiento del vínculo internacional y suspensión. ¿Qué encontramos? Primero, sobre la celebración, que actualmente sí existen muchas normativas que regulan la negociación de los tratados, no tanto la adopción y el perfeccionamiento y la firma, pero lo que notamos es que todas estas competencias que están regadas a través de los diferentes ministerios no funcionan de manera armónica. Eso facilita que cada uno de los ministerios sea competente en su propia área, lleve procesos de negociación sin tener que coordinarlos con nadie más y al momento de la firma generan un problema porque dificultan la firma y más que todo la aprobación de tratados. Y aquí una cifra bastante importante que es producto del viceministerio de María Carmelina. Colombia tiene más de 140 tratados pendientes de trámite interno. 140, puede no sonar tanto la verdad, pero es grave cuando uno piensa que por legislatura estamos presentando en promedio 20 tratados. Y de corte constitucional por año salen 10. Eso es muy poquito cuando uno tiene en cuenta que se están suscribiendo 54 tratados por año. Claro, no todos son solemnes, pero es una cifra bastante grave. ¿Cuáles son estos hallazgos que encontramos en aprobación? Los hallazgos de aprobación los centramos en 3 puntos. Primero, que no existe un procedimiento claro en cómo se debe priorizar un tratado para su presentación al Congreso, es decir, responde a una dinámica más práctica del día a día que cualquier otra cosa, porque segundo, no hay una sola entidad que sea capaz de priorizar qué tratados se van a presentar al Congreso y cuáles no. Y finalmente, tercero, hay un problema con los acuerdos de procedimiento simplificado. Y es que los acuerdos de procedimiento simplificado no tienen una categorización de cuáles realmente pueden ser o no acuerdos de procedimiento simplificado y muchas veces se llega al momento de firma y se tiene que hacer ex post facto la calificación de si es de procedimiento o no. Frente al perfeccionamiento ocurre algo similar a la celebración, digamos, hay competencias, es claro que es una competencia exclusiva del presidente de la República, pero no hay procesos específicos de cómo se pide un análisis de conveniencia y necesidad para puesta en vigor y no es claro cuándo se debe hacer, cuál es la oportunidad y necesidad de hacer declaraciones interpretativas o recetas. Entonces, vuelve y juega, depende un poquito más de la proactividad del abogado que esté llevando el caso. Y cuarto, frente a la suspensión nos dimos cuenta que es probablemente el momento más grave de toda la regulación que existe en Colombia. Básicamente no hay nada. Todo lo que ha ocurrido en Colombia son desarrollos jurisprudenciales reactivos a situaciones particulares. Nombre propio, Pacto de Bogotá, básicamente. Con esto en mente, pasamos a nuestras conclusiones. Nuestra primera conclusión es que definitivamente Colombia está haciendo un uso completamente ineficiente de los tratados como herramienta de política exterior. Por poner un ejemplo, digamos, Estados Unidos suscribe 200 tratados al año. Colombia suscribe 54, de los cuales casi ninguno ve la luz inmediatamente. Eso es bastante grave. Y segundo, que sí efectivamente se necesita una nueva regulación que permita armonizar básicamente las normas internas que tenemos y suplementar las que no existan. Y aquí es donde viene el principal cambio que Alejandro y yo tuvimos durante nuestro proceso. Y es ese resultado que están viendo abajo y es cómo debería verse esta nueva regulación. Seguramente incluso Andrés, cuando trabajó en tratados, tuvo la idea de hacer la ley de tratados. Pero tras analizar todo esto, nosotros definitivamente creemos que no debería pasar ni por una modificación constitucional ni por una modificación legal, porque no es oportuno por lo difícil que sería realizarlo. En cambio, un acto administrativo, como podría ser un decreto reglamentario, sí podría tener un impacto inmediato y directo sobre el efecto sobre la capacidad de Colombia de lidiar con los tratados, que contendría idealmente para nosotros inicialmente una positivización de la práctica y la jurisprudencia que hoy existe para que todo el mundo la pueda consultar y sea fácil y clara, que establezca las categorías de acuerdos de procedimientos simplificados que el gobierno considera deberían ser presentados a Congreso y oportuno si alguien lo demanda para que quede además jurisprudencialmente avalado. Y tercero, que se cree una coordinación interinstitucional, una instancia de coordinación interinstitucional para la negociación y suscripción de tratados, para que siempre sea fácil que un tratado que sea suscrito por Colombia termine en el Congreso de la República y eventualmente sea puesto en vigor. Claro, todo esto articulado en el marco normativo de la Constitución y la Convención de Viena. Y con esto concluiríamos
el pedazo de la presentación a espera de las preguntas que esperamos tengan, porque estamos más que ansiosos de responderlas. Pero,